saludo cordial para todos. Soy el pastor Marco Fidel Ramírez y me complace enormemente esta oportunidad de poder llegar a sus hogares, a los hogares de todos ustedes que con tanto amor nos abren su casa, en los escenarios virtuales y nos permiten transmitir desde la nuestra, habida cuenta de las presentes circunstancias, que por cierto ya anhelamos en el nombre del Señor que se superen pronto. Queremos congregarnos, queremos abrazarlos, queremos compartir con ustedes y queremos disfrutar de la maravillosa compañía de cada familia de la Iglesia Familiar Internacional. Por ahora, en obediencia a las autoridades como corresponde, aquí estamos, atendiendo el aislamiento obligatorio preventivo, cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, cuidándonos y cuidando a los demás conciudadanos, cuidándonos y por supuesto, rogando al Señor que en su infinita misericordia detenga esta horrible pandemia que nos ha colocado a todos bajo un síndrome de incertidumbre, preocupación y angustia en muchos casos, sobre todo para aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón y que todavía no lo han recibido como su Señor y Salvador personal. Nosotros, quienes caminamos con el Señor, en la seguridad de su amor, en la garantía de su palabra y en la convicción de su dulce presencia cada día en nuestras vidas, bien sabemos que el Señor lo tiene todo bajo su control. Y también sabemos, descansamos en esa convicción y seguridad, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor nos guardará, nos protegerá y nos cuidará conforme lo ha prometido en su maravillosa palabra. Igual sabemos, con plena convicción, que para nosotros el vivir es Cristo. También sabemos que el morir es ganancia, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Él lo tiene todo bajo su control y bajo su mano poderosa están nuestras vidas, están nuestras familias, están nuestros hijos, están nuestros nietos y están nuestros abuelos. Todos nuestros seres queridos. Por eso, cada vez que compartimos este servicio, cada vez que compartimos la palabra del Señor, cada vez que llegamos a sus hogares, compartiendo en vivo y en directo desde el nuestro, lo hacemos con amor, con alegría dentro de las circunstancias y con la convicción de que el Señor está con nosotros, de que todas las circunstancias de nuestra vida están bajo su control y de que por encima de todo y a pesar de todo, vale la pena servir al Señor. Agradezco al Señor por el amor, la generosidad, la buena voluntad y la comunicación espiritual de todos y cada uno de ustedes. Estoy realmente impactado por la forma como la mayoría de ustedes ha determinado mantener su fidelidad, su amor y su generosidad. Como la mayoría de ustedes han determinado cuidar su Iglesia Familiar Internacional. Cómo han determinado proteger el talento humano de nuestra congregación. Gracias por su fidelidad. Gracias por sus aportes, por sus ofrendas, por sus diezmos, por su amor, por su generosidad, por sus donaciones y por su buena voluntad. Protegemos juntos el talento humano, el recurso humano de la Iglesia Familiar Internacional y nos proyectamos en la base de fe para cuando nos volvamos a congregar, nos proyectamos, repito, con la base,
con la provisión y con el amor de ustedes para tener, en el tiempo que Dios lo permita y las circunstancias lo determinen, un templo de condiciones hermosas, cómodas y dignas, donde podamos volver a congregarnos, donde nos congreguemos personalmente para adorar y alabar juntos el nombre del Señor. Así es que toda mi gratitud con ustedes. Mi gratitud también por este maravilloso equipo que hace posible esta transmisión de primera calidad, de primera categoría, de primer nivel. También agradezco al Señor por el maravilloso trabajo que hace nuestro hijo y su esposa, el pastor Esteban y la pastora Andreita. El entusiasmo de ellos realmente impacta, anima e inspira. Les pido sus oraciones por ellos. Se han constituido en el alma y nervio de este ministerio generacional y por supuesto han determinado levantar en obediencia al Señor la antorcha de la palabra, la antorcha del amor de Dios y la antorcha de la diligencia, predicando la palabra del Señor mañana, tarde y noche, manteniendo en alto esta transmisión para que miles de vidas sean bendecidas con la proclamación de la palabra, con la predicación de un mensaje bibliocéntrico y con la exaltación del Señor Jesucristo, razón poderosa que mueve nuestras vidas y sostiene nuestras familias. A todos ustedes, toda mi gratitud, a nombre de mi esposa Luz Dari, a nombre de nuestra familia pastoral y a título personal, muchísimas gracias a todos los miembros de este gran equipo por tan hermoso esfuerzo. Muchas gracias a todos. Hoy tengo en mis manos la Biblia, la palabra del Señor. Esta palabra maravillosa que nos inspira, que nos toca profundamente y que llena de alegría y de esperanza nuestras vidas. Y leo de la primera carta del apóstol Pedro estas palabras de llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros
entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. He leído de la primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versos 13 al 25. Qué maravilloso mensaje. Antes de orar, rogando al Señor especial inspiración por la palabra que compartiré el día de hoy, quiero enviar un abrazo solidario de consuelo, fortaleza y esperanza a la familia Moreno, la familia de los tíos de mi esposa querida. Don Pedro Moreno, pionero también del Evangelio en Colombia, ha partido a la presencia del Señor esta madrugada. Don Pedro Moreno, el esposo de doña Carmen, tía de mi esposa Luz Dari, ha partido a la presencia del Señor el día de hoy. Para toda la familia Moreno Coy, un abrazo fraternal, un saludo cordial. Deseamos de parte del Señor consuelo, fortaleza y esperanza en la partida de un ser querido, de un hombre que predicó el Evangelio en veredas, que estuvo preso por causa del Evangelio y que representó para nosotros y para nuestra familia una gran bendición, una gran inspiración y la provisión de la palabra que trajo salvación a nuestras vidas. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Pedro Moreno. A toda su familia un abrazo fraternal y que el Señor provea para ustedes fortaleza, consuelo y reposo en medio de las circunstancias. Igualmente, como pastor de la Iglesia Familiar Internacional, mi abrazo fraternal para Martica Plata, para su esposo Roque, para sus hijos igualmente y para toda su familia. Su hermanito, el de Martica Plata, partió esta semana a la presencia del Señor. Lo recuerdo con cariño y con afecto, y a toda su familia, comenzando por ti, Martica, un abrazo cariñoso, un abrazo fraternal. Sabemos que nuestros seres queridos se van con Cristo, pero también sabemos que humanamente hablando, nuestros corazones se duelen, se entristecen y se lastiman con la partida de un ser querido. Para todos ustedes, nuestro abrazo fraternal. Y también, finalmente, nuestra palabra de solidaridad para la familia de nuestro querido hermano Gustavo Garzón. Se encuentra una vez más hospitalizado, pero tenemos la convicción de que el Señor lo habrá de levantar y lo habrá de reivindicar en su salud. Para la familia de nuestro amado hermano Gustavo Garzón, sus hijos, su esposa, su hijita, para todos ellos, nuestro abrazo fraternal y nuestra palabra de consuelo y también de esperanza. Padre Celestial, esta mañana que me preparo para compartir tu palabra, pido, Señor, humildemente tu bendición y también tu inspiración. Y pido, Señor amado, tu bendición, fortaleza y gozo para todas y cada una de las familias
que a esta hora de la mañana nos sintonizan. Están conectadas, fieles, firmes, avivando el fuego de la Iglesia Familiar Internacional. En la Iglesia Familiar Internacional trabajamos para construir matrimonios mejores y familias felices con la palabra de Dios. Por la alegría de ser lo que somos, una gran familia, Señor, yo te doy gracias. Y te pido que hoy tu palabra sea de gran bendición para la gran familia de Iglefai, y que ninguno de nuestros hermanos desfallezca o vuelva atrás o se desanime o se llene de tristeza, sino que todos nosotros, a pesar de las circunstancias de esta horrible pandemia, entendamos que detrás de estas circunstancias, por demás difíciles para todos, se esconden y se anuncian grandes, gloriosas y poderosas bendiciones para todos y cada uno de nosotros y para tu iglesia en Bogotá, en Colombia y en el mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. El título de nuestro mensaje hoy es particularmente elocuente: firmes en la palabra que permanece. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera tan particular: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y luego agrega el apóstol Pedro una palabra que en términos de versículo es bien conocida, proclamada y declarada por la cristiandad a lo largo de la historia. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. He caminado por más de 40 años con el Señor. En realidad han sido 50, pero 40 de ellos dedicado a la proclamación de la Biblia, a la proclamación de la palabra, a la proclamación del Evangelio. Muchos de ustedes fueron mis compañeros de niñez y también de juventud. Toda esta generación me ha escuchado predicar y proclamar y declarar que vale la pena servir al Señor. Pero ¿de dónde nació nuestra convicción absoluta, plena y radical de que vale la pena servir al Señor? Pues nació de la veracidad, del poder, de la revelación, de la contundencia y de la eternidad de la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nunca olvidaré cuando tuve por primera vez mi primera Biblia en mis manos y cuando comencé a leerla. Y cuando siendo un muchacho de 12 años de edad en la que comencé a leer la palabra del Señor, cuando me regalaron mi primera Biblia, entonces entendí por cada palabra que leía que esa palabra, la palabra de Dios, tenía algo muy, pero muy especial. Algo que habría de marcar mi vida. Algo que habría de determinar el destino de mi familia. Algo que anunciaría qué tipo de corazón tendría mi hijo y qué tipo de corazones tendrían mis hijas. La palabra del Señor es maravillosa. Lo excepcional de la palabra del Señor es que es eso, la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de la revelación. Una palabra que, a diferencia de lo que uno pueda leer de cualquier libro, es una palabra que trae vida. Es una palabra
que llena de esperanza. Es una palabra que surte en nuestros corazones un efecto inexplicable en términos humanos, pero comprensible en términos divinos. Por eso hoy he querido predicar sobre la necesidad de estar firmes en la palabra que permanece, en la inspiración de un pasaje escrito con la inspiración del Espíritu Santo, derivado de la pluma del apóstol Pedro, pero que representa en la Biblia la palabra del Señor, un referente del valor, un referente del poder, un referente de la trascendencia de la palabra de Dios. Hoy estamos siendo convocados, en primer lugar, a mantenernos firmes en la convicción del amor de Dios. La palabra nos lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo que brilla en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la manifestación suprema, completa, plena y generosa del amor de Dios. Un amor por el cual fue creado el universo. Un amor por el cual se definió la familia humana. Un amor por el cual la palabra del Señor determina un hilo conductor de salvación en Jesús. Una palabra, una inspiración, un mensaje mediante el cual encontramos que por amor el Señor nos creó, que por amor el Señor diseñó la familia, que por amor el Señor anunció la salvación una vez que el hombre y la mujer cayeron en el pecado original. Y por supuesto, con la línea del amor, la expresión del amor y la manifestación del amor que se ha desarrollado en el plan maravilloso y majestuoso del Señor, guiando al pueblo de Israel, su pueblo, y luego recogiendo a su gran pueblo recogido en Jesús, como es la iglesia del Señor. Debemos hoy, en medio de las presentes circunstancias que pretenden vulnerar, atacar y derrumbar nuestra fe, debemos hoy, amados de mi alma, mantenernos firmes en la palabra que permanece y que nos recuerda la convicción del amor de Dios. Un amor que representa para nosotros la expresión paternal indiscutible del Creador del universo, que nos colocó aquí y que nunca nos va a abandonar. Una expresión de amor que asegura para nosotros y para nuestras siguientes generaciones la dulce compañía del Señor, que representa y representará para nosotros y para nuestros hijos la garantía del cuidado y la bendición del Señor. Hoy, cuando la humanidad está atónita, hoy cuando la humanidad se ve muy preocupada, hoy cuando la humanidad ve su futuro bajo el signo de la incertidumbre, nosotros podemos y debemos estar firmes en la convicción del amor de Dios. Ese amor maravilloso que no ha faltado. Ese amor maravilloso que no faltará hoy. Ese amor maravilloso que no nos faltará jamás. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él, dice su palabra. En segundo lugar, hoy debemos mantenernos firmes en la convicción de su bendición, de la bendición que el Señor ha prometido a todos aquellos los que le amamos, le seguimos y le servimos. Nuestra determinación de obediencia ha marcado para nosotros un destino de bendición. Su palabra lo dice, su palabra lo declara. De hecho, cuando el Señor llamó a Moisés, de hecho, cuando el Señor constituyó la nación de Israel, de hecho, cuando el Señor comenzó a guiar a su pueblo a través del desierto, lo cobijó bajo una promesa de bendición. De hecho, cuando el Señor habló a Abraham
cuando determinó que su hijo Isaac habría de ser la garantía de bendición y la señal de bendición para todas las naciones de la tierra, la frase típica, permanente, evidente y explícita del Señor para con sus hijos, para con su pueblo, para con Moisés, para con Abraham, para con los grandes hombres de Dios que le sirvieron de una manera especial, fue esta expresión: te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Hoy podemos estar firmes, amados y amadas de mi alma, en la convicción de que la palabra del Señor reitera que nuestra obediencia al Señor y nuestra confianza en Él es garantía de bendición para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestras siguientes generaciones. Esa bendición representa la seguridad de que no importa las circunstancias por las que tengamos que atravesar, el final en el libreto divino es bendición para su pueblo. El final en el libreto divino es bendición para las familias que hemos determinado agradar al Señor y caminar con Él. De hecho, nosotros hemos sido determinados por Dios, porque somos su pueblo, como un pueblo de bendición, como un pueblo que tendrá las cosas buenas, las cosas bellas, las cosas abundantes que derivan de un corazón maravilloso, lleno de amor, como es el corazón del Señor. Entendí eso muy temprano en mi vida. Hablé con el Señor en oración, declaré mi determinación de servirle y agradarle, y abracé la bendición que el Señor había prometido para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mi propia vida ministerial, profesional, económica. Han pasado muchos años de caminar con el Señor y por supuesto hemos recogido las bendiciones anunciadas a nuestros padres, las bendiciones predicadas por nuestros líderes, las bendiciones anunciadas en nuestra iglesia, las bendiciones de las que hemos disfrutado porque hemos visto cómo el Señor nos ha provisto no solamente el alimento, no solamente el vestido, no solamente el techo, sino que nos ha provisto la alegría de ver a nuestros hijos sirviendo al Señor y caminando sobre nuestros pasos, proclamando también que vale la pena servir al Señor y constituyéndose en una generación de promesa que recoge la posta para seguir predicando el evangelio sobre la tierra. Hoy podemos estar firmes en la convicción del amor de Dios. Hoy podemos estar firmes en la convicción de su bendición, que no ha faltado y nunca va a faltar. Pero en tercer lugar, hoy podemos estar firmes en la seguridad de la provisión divina. De hecho, el Señor ha prometido para nosotros abundancia dentro de las circunstancias. De hecho, el Señor ha prometido para nosotros el pan, el alimento, la nutrición para nosotros y también para nuestros hijos. El Señor ha determinado proveer para quienes le aman los recursos económicos necesarios que nos habrán de permitir y que nos han permitido, por cierto, proveer para las necesidades de nuestros hijos, en términos de su alimento, en términos de su vestido, en términos de su estudio, en términos de sus medicinas, en términos de la oportunidad para que ellos avancen y abracen los sueños que el Señor ha puesto en sus corazones. Seguramente muchos de ustedes podrán declarar, como puedo declararlo yo: venimos de condiciones de pobreza, de escasez y de miseria. Recientemente hablaba con una de las familias de la Iglesia Familiar Internacional, con las que nos conocemos desde hace 40, 50 años, y recordamos nuestro primer estado de pobreza, de escasez, de miseria. Y también recordábamos con gratitud cómo la llegada del evangelio a nuestros hogares, la predicación de esa palabra para nuestras familias, a través de los instrumentos que el Señor tuvo a bien usar para traer la salvación a nuestra propia familia y a nuestro propio hogar,
Ese día entonces, cuando llegó la palabra del Señor, ese día entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese día entonces, cuando abrazamos con fe y convicción la palabra del Señor, ese día comenzó para nosotros de una forma realmente extraordinaria el fluir glorioso de la provisión divina. El fluir maravilloso de la generosidad celestial. El fluir excepcional de la provisión de nuestro buen Dios, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos y proveyéndonos de una manera milagrosa los recursos para subsistir, los recursos para estudiar, los recursos para avanzar en la vida, los recursos para hacer una carrera, los recursos para viajar por el mundo predicando su palabra, los recursos para vivir una vida digna. Hoy podemos estar seguros que el Señor no nos va a fallar. No ha faltado nunca. ¿Hemos atravesado circunstancias difíciles? Sí. ¿Hemos tenido dificultades grandes? Sí. ¿Ha habido tiempos de escasez? Por supuesto. Pero lo más emocionante cuando miramos hacia atrás y cuando analizamos cómo el Señor nos ha traído al lugar donde estamos, es que de una forma milagrosa, en cada etapa del camino, la verdad sea dicha, nunca faltó la provisión de Dios. Siempre aparejó una circunstancia, una oportunidad, una persona, una familia, un milagro sorprendente que nos permitió sortear las circunstancias más difíciles, que nos permitió alimentar a nuestros hijos y que nunca tuviesen que acostarse con hambre. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido generoso. Nosotros hemos fallado muchas veces. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces. Seguramente nos ha faltado la fe muchas veces, pero hoy podemos dar testimonio que después de haber caminado con el Señor por décadas y décadas y décadas, podemos dar testimonio de que Él nunca nos faltó con su provisión. Nunca nos faltará con su provisión el Señor. Habremos de ver abundancia en las alacenas de las casas de nuestros hijos. Habremos de ver abundancia en las alacenas de las casas de nuestros nietos y de nuestras siguientes generaciones. Dios nos sorprende porque nuestro buen Dios es Dios de sorpresas y nos recuerda que la fuente de nuestra seguridad, evidentemente lo estamos viendo hoy, no depende de una empresa, no puede depender siempre de un empleo. Tampoco de la seguridad que nos puede proveer una persona o una entidad en particular. Pero si nosotros entendemos que podemos estar firmes en la convicción de la provisión de Dios, entonces Él, de una forma absolutamente extraordinaria, moverá circunstancias, tocará corazones, llamará recursos, abrirá el camino. Y nosotros podremos evidenciar con alegría y con profunda gratitud que efectivamente la provisión del Señor no ha faltado. He quedado impactado con el testimonio de muchos de ustedes que me han hablado de cómo, a pesar de las circunstancias que hoy tienen a tanta gente en aprietos, en apuros y en escasez, el Señor ha sido maravillosamente bueno con las familias de la Iglesia Familiar Internacional. Ha sido maravillosamente bueno en la dinámica de los emprendimientos, en la provisión de oportunidades, en la forma como el Señor inclusive ha tocado muchos corazones de la gente de nuestra iglesia para proveer a otros miembros de nuestra iglesia. Y en esta dinámica de provisión, generosidad y necesidad, el Señor ha tenido a bien darnos testimonio de que podemos estar seguros, confiados
y descansados en su provisión maravillosa. En cuarto lugar, hoy podemos, con fundamento en la palabra del Señor, que permanece para siempre, podemos estar firmes no solo en su amor, no solo en su bendición, no solo en su provisión, sino que podemos estar firmes en su inspiración. De hecho, la palabra del Señor es una palabra inspirada. Es una palabra que viene del Señor. La palabra del Señor corresponde al efecto, a la consecuencia y a la manifestación de cómo el Espíritu del Señor movió a tantos hombres tan diferentes en una sola dirección, la de plasmar en la Biblia el magnífico propósito de Dios. Necesitamos inspiración para enfrentar el presente. Necesitamos inspiración para abordar el futuro. Necesitamos inspiración no solo cuando predicamos la palabra del Señor como yo lo estoy haciendo hoy, sino que necesitamos inspiración para ponernos en acción, para no cruzarnos de brazos, para no dejarnos vencer por el desaliento, para no sucumbir ante la tristeza. Esa inspiración maravillosa que viene de Dios y en la que podemos estar seguros es la que mueve como un motor los nuevos emprendimientos de los miembros de la Iglesia Familiar Internacional. Esa inspiración maravillosa es la que nos permite ver en esta enorme dificultad una gran oportunidad. Esa inspiración que viene de Dios es la que nos da la fuerza y la palabra justa para compartir con nuestros hijos un mensaje de esperanza en medio de tanta tristeza, para compartir con nuestros nietos una palabra de bendecido futuro en medio de un presente que evidentemente sacrifica en términos humanos la posibilidad de creer que lo que viene será mejor. Necesitamos inspiración, la inspiración de Dios. Podemos estar firme en ella con la seguridad de que en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra empresa, en nuestro hogar, en todo lo que hacemos, habrá un toque especial de parte del Señor. Veremos el fruto de nuestro trabajo, veremos la recompensa de nuestro esfuerzo. Veremos la fuerza del Señor operando maravillosamente en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros nietos, en el corazón de la Iglesia Familiar Internacional. Por supuesto que nosotros entendemos que la provisión de esa inspiración se esconde en el fluir maravilloso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo que nos ilumina para que podamos ver en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo que nos permite caminar en medio de la penumbra con la seguridad de que nosotros llegaremos al puerto seguro de la voluntad divina, confiando en su inspiración, confiando en su compañía, confiando en eso que se deriva de la palabra del Señor. ¿Les ha ocurrido que cuando leemos la palabra del Señor o la escuchamos predicada por un siervo de Dios, por muy humilde que sea, algo ocurre en nuestros corazones? Algo ocurre en nuestras vidas, algo ocurre en nuestra actitud, algo ocurre en nuestra visión espiritual? Eso se llama inspiración. Eso se llama provisión divina de lo que necesitamos cada día para encarar cada circunstancia de la vida. Hoy podemos estar firmes en la palabra que permanece. Una palabra que permanece con la fuerza, el fuego y la contundencia del Santo Espíritu de Dios. ¿Recuerdan aquellas palabras? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguramente me dirán, claro, pastor, que recordamos las palabras de la gran comisión, las palabras del Señor compartidas con sus discípulos, las palabras del Señor Jesucristo que determinaron que aunque Él partiría al cielo a estar con el Padre, enviaría el Espíritu Santo que proveería para nosotros alegría, fuego,
fortaleza, poder, inspiración espiritual extraordinaria para enfrentar los desafíos de la vida. En quinto lugar, podemos hoy estar firmes, no solamente en su amor, que nunca nos va a faltar, en su bendición, que ha sido prometida como consecuencia de nuestra obediencia, en su provisión, que asegura la abundancia de pan para nuestra casa, en su inspiración, que nos habrá de dar por el poder del Espíritu Santo, ese toque maravilloso que brinda aliento a nuestra iniciativa espiritual cada día, sino que también tendremos de parte del Señor la garantía de su dirección para todos los asuntos de nuestra vida. De hecho, el Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras tan sencillas y tan hermosas: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Hoy podemos estar seguros en la palabra que permanece, la palabra de Dios, con el fluir de su Espíritu Santo, con la inspiración del Señor Jesús, que siempre tuvo a flor de labios la palabra poderosa de la revelación divina. Él lo manifestó: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En ese orden de ideas, amados de mi alma, seguramente ustedes, como yo, se habrán hecho muchas preguntas. Le habrán hecho muchas preguntas al Señor. Habrán escuchado muchas preguntas de sus hijos. Habrán oído muchas preguntas de tanta gente en el escenario de nuestra sociedad. Sí, la gente necesita claridad. Sí, la gente necesita seguridad. Sí, la gente necesita ver con sus ojos espirituales el panorama que le espera en el devenir de la vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos la seguridad de que el Señor habrá de proveernos su dirección. Sí que necesitamos la dirección del Señor para enfrentar las circunstancias actuales. Sí que necesitamos la dirección del Señor para enfrentar tantos mensajes confusos. Sí que necesitamos la dirección del Señor para inspirar las mejores palabras de vida en el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas. Sí que necesitamos la dirección del Señor para tomar las mejores decisiones en nuestro quehacer económico, en nuestra vida espiritual, en nuestra administración familiar, en nuestra responsabilidad como hijos de Dios y predicadores del Evangelio. Sí que necesitamos dirección para no terminar en el abismo. Sí que necesitamos dirección para no equivocarnos en lo que enseñamos y decimos a nuestros hijos. Sí que necesitamos dirección para proclamar un mensaje equilibrado, lleno de amor y también de esperanza a una sociedad confundida que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Sí que necesitamos dirección del Señor para levantar nuestra voz y proclamar la palabra oportuna que se necesita en nuestra casa, que se necesita fuera de nuestra casa, que se necesita en el ámbito de la sociedad y que se necesita en el ámbito del país. Pues bien sabemos que el Señor ha prometido proveernos su dirección. La conseguimos cuando oramos, la conseguimos cuando leemos la palabra del Señor, la conseguimos cuando nos mantenemos receptivos a la voz del Espíritu Santo. Y la conseguimos cuando determinamos agradar a Dios e imitar a Jesús en todos los actos de nuestra vida. Seguramente muchos de ustedes dirán: ay, Pastor Marco Fidel, me he equivocado tantas veces, he cometido tantos errores, me he extraviado en tantas oportunidades, me arrepiento de tantas equivocaciones que he cometido. Parece que eso nos ha ocurrido a todos, ¿verdad? Y parece que las veces que nos hemos equivocado, que hemos caído, que hemos defraudado, que nos hemos avergonzado,
Tenemos que evidenciar que eso ha ocurrido porque nos hemos apartado de la dirección del Señor. Una dirección explícitamente plasmada en su palabra, que nos indica el camino de lo recto y que nos advierte el peligro del camino equivocado. Pues bien, hoy podemos estar seguros, confiados en la palabra que permanece, una palabra que de parte del Señor tiene para nosotros la provisión del mensaje, la provisión del sentir, la provisión de la palabra y la provisión de la luz necesaria para transitar por el camino que al Señor le agrada. Esta palabra en lo particular me ha tocado. Esta palabra en lo particular me ha inspirado. Esta palabra en lo personal me ha protegido. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Termino mi mensaje de hoy. Amados de mi alma, amigos, parientes, vecinos, visitantes ocasionales de la Iglesia Familiar Internacional, miembros de esta gran familia, termino mi mensaje animándolos, termino mi mensaje motivándolos y termino mi mensaje recordándoles que hoy, a pesar de las circunstancias en las que parece que todas las seguridades humanas se han venido derrumbando sistemáticamente, nosotros podemos hoy estar firmes en la palabra que permanece. Invito a los padres de familia para que abran su boca y proclamen sus hijos una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, una palabra de seguridad, una palabra de convicción plena en la palabra del Señor, que permanece para siempre. Y no olvidemos que hoy estamos siendo llamados a permanecer firme en la palabra que permanece. Esa palabra que nos recuerda que podemos estar confiados en el amor del Señor, en la bendición del Señor, en la provisión del Señor, en la inspiración del Señor y en la dirección del Señor. El Dios maravilloso que nos ha dado la vida, nos ha provisto su palabra. Esta palabra permanece y como esta palabra florece en nuestro corazón, alimenta nuestra vida, guía nuestras almas, nos llena de alegría y esperanza, entonces podemos entender por qué hoy, a pesar de las circunstancias y de cara al futuro, nosotros podemos seguir por la palabra del Señor, proclamando con alegría y con amor que definitivamente, por encima de todo y a pesar de todo, vale la pena servir al Señor. Seguramente alguno de ustedes todavía no ha recibido en su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Seguramente alguno de ustedes de pronto dirá: hoy, Pastor Marco Fidel, yo quiero tener en mi vida, en medio de semejante tormenta que nos agobia, esta seguridad, esta alegría, esta convicción, este amor, esta provisión y esta dirección de la que usted hoy ha predicado y que viene de Dios, que tanto me ha amado. Pues bien, yo te invito para que recibas hoy a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Si ese es el caso tuyo, es muy sencillo. Te invito para que cierres tus ojos. Te invito para que inclines tu cabeza. Y te invito para que repitas esta oración que yo te voy a compartir, que es una oración de fe, para que recibas a Cristo en tu corazón, para que restablezcas tu comunión con Dios, para que asegures tu salvación eterna y para que disfrutes del amor, la bendición, la provisión, la inspiración y la dirección de Dios en tu vida. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor y por tu bendición. Hoy, Jesús,
He oído tu palabra. He entendido cuánto te necesito. No soporto más este vacío, esta incertidumbre, este miedo que me oprime el alma. Jesús amado, te pido que me perdones. Te pido que limpies de mi vida toda maldad y todo pecado. Hoy me arrepiento de lo mal que he vivido y de cuánto te he ofendido. Pero Jesús, he oído tu palabra. Te pido que vengas a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Ven a mi vida, Jesús. Sé mi Salvador, sé mi Señor y sé mi amigo. A partir de hoy, yo quiero caminar contigo. Quiero servirte. Quiero agradarte. Quiero ser diferente. Jesús amado, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te ruego que no lo borres jamás. A partir de hoy, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y yo determino mantenerme firme en la palabra que permanece, es decir, tu palabra que he escuchado hoy y que me ha tocado el corazón. Gracias, Jesús. Amén. Ha sido muy grato compartir con ustedes, amados míos. Un abrazo para cada uno. Y no olviden, miembros de la Iglesia Familiar Internacional, todos firmes en la palabra que permanece, la palabra de Dios. Firmes proclamando todos los días de nuestra vida, con nuestra voz y testimonio, que por encima de todo y a pesar de todo, vale la pena servir al Señor. Si tienes alguna pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.